En esta lista hay un punto en concreto que la mayoría de la gente pasa bastante desapercibido o quizás no piensan en ello a la hora de grabar sus voces, y esto impacta dramáticamente en la calidad del producto final. ¿Cómo estás? Soy Leonardo de Metamusicians y hoy vamos a hablar de cómo puedes sonar profesional, grabar tus vocales con una calidad similar a la que podrías obtener en un estudio de grabación sin necesidad de gastarte mucho dinero. Si eres un artista que está empezando quizás su carrera o realmente llevas ya un tiempo y quieres invertir un poco en tu música y en hacer tus canciones de la mejor manera posible, es probable que estés considerando gastar un poco de dinero en hacer un home studio o un setup para poder grabar tus canciones en casa y así poder hacer el mayor número posible de canciones y poder grabar todos los temas posibles sin necesidad de andar desplazándote a un estudio cada vez que quieras grabar algo. Hay una serie de factores a tener en cuenta a la hora de grabar tus voces que son importantes para sonar realmente con una calidad profesional, la mayoría de los cuales probablemente ya conozcas, pero quizás no de la manera correcta o no has tenido en cuenta algunos matices importantes, y como vamos a ver en esta lista hay un punto en concreto que la mayoría de la gente pasa bastante desapercibido o quizás no piensan en ello a la hora de grabar sus voces, y esto impacta dramáticamente en la calidad del producto final. Hay un dicho en la producción musical o entre aquellos que somos productores que es "Get it right at the source", que significa hazlo bien desde la fuente, desde el origen del sonido. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no se puede hacer magia en la postproducción. Por tanto, cuanto mejor sea la calidad del archivo crudo, de la base, de lo que estás grabando, mejor va a ser el producto o el resultado final. En mi opinión, en base a esta premisa, conforme a la que deberías estructurar el orden de prioridades a la hora de comprar cada una de las cosas que necesitas para grabar tus voces de la mejor manera posible. Bien, vamos ya con la lista. En primer lugar, y es bastante evidente, necesitas un ordenador. Vamos a estructurar esta lista, digamos, desde dentro hasta fuera, desde el núcleo a la periferia, ¿vale? Y evidentemente el centro, la pieza fundamental de tu home studio siempre es tu ordenador. ¿Qué es lo más importante a la hora de escoger tu ordenador para trabajar con sonido? A la hora de trabajar con sonido lo más importante es el procesador. Realmente la tarjeta gráfica te va a importar bastante poco, si bien es importante que tampoco sea lamentable porque puede hacer algo de cuello de botella, pero lo más importante es que tengas un buen procesador porque es lo que va a procesar, valga la redundancia, todo el audio y sonido con el que trabajes. Afortunadamente hoy en día hay muchos portátiles, por ejemplo, que tienen un procesador bastante bueno sin necesidad de que te dejes muchísimo dinero. Entonces, un portátil que tenga un buen procesador va a ser más que suficiente para que empieces a trabajar o incluso continúes más adelante trabajando tus canciones y tu sonido en casa. En segundo lugar, necesitas un secuenciador. La parte buena de esto es que no hace falta que te gastes dinero, por lo menos para empezar. Hay muchos secuenciadores, algunos muy profesionales con características increíbles y otros mucho más sencillos, pero lo importante es que hay algunos secuenciadores que son gratuitos. Y realmente para grabar tus voces lo que necesitas es un programa que te permita grabar tus voces y exportarlas en un formato de audio determinado para pasarlo al productor o lo que sea. La manera en la que los secuenciadores tratan el sonido es muy similar y utilizar un secuenciador u otro no va a impactar en sí en la calidad de tus grabaciones. Esto es muy importante porque para empezar no es necesario que te compres Ableton Suite que cuesta 600 euros. Puedes empezar con un secuenciador gratuito y según te vayas especializando más en un tipo de sonido concreto, al igual quieres utilizar unos plugins determinados o lo que sea, pues ya puedes pensar en comprar un secuenciador u otro, pero de nuevo, para empezar no es necesario ni siquiera que te gastes dinero. Hay secuenciadores como Cakewalk que son gratuitos, los que te recomiendo que eches un vistazo. En tercer lugar, necesitas una interfaz de audio. Una interfaz de audio básicamente es una tarjeta de sonido externa que va conectada a tu ordenador y que tiene una serie de conectores específicos para herramientas de audio tales como micrófonos, teclados MIDI o salidas para altavoces grandes que se llaman monitores de estudio, y entre otras cosas tienen, por ejemplo, una cosa que se llama convertidores, que lo que hacen es convertir la señal analógica de un micrófono mediante una entrada XLR, que va a ser la que vas a encontrar en la mayoría de micrófonos profesionales, a señal digital para que tu ordenador la pueda procesar y la pueda grabar. Bien, la interfaz de audio ahora sí ya va a impactar en la calidad de tu sonido. No obstante, no va a ser algo dramático. Si bien es importante y es un punto importante de la cadena de periféricos que tienes que utilizar,
no es lo más relevante. Por tanto, aquí puedes ahorrar un poco de dinero, especialmente cuando estés empezando. Evidentemente, según te vayas profesionalizando, lógicamente entre una interfaz de audio de 200 euros y una de 1500 hay bastante diferencia, y quizás quieras optar por una de gama alta. Pero de nuevo, para empezar, no es necesario, para conseguir un buen sonido, no es necesario que te gastes una barbaridad en tu interfaz de audio. Lo que más te interesa, especialmente si vas a grabar tus voces, es que tenga por lo menos una entrada para micrófono en formato XLR y que tenga los típicos controles de ganancia para que puedas ajustar el volumen con el que entra la señal que estás grabando desde tu micrófono, y quizás una salida de auriculares para que puedas monitorizar directamente desde la interfaz de audio lo que estás grabando, es decir, te puedes escuchar mientras grabas y eso facilita bastante el trabajo, porque muchas interfaces de audio tienen una opción en la que tú puedes seleccionar entre el sonido, escuchar el sonido que viene de tu ordenador, como puede ser por ejemplo la instrumental que tú estás reproduciendo, o escuchar el sonido que viene de tu micrófono, es decir, lo que tú estás grabando. ¿Por qué esto es importante? Porque aunque hay muchos secuenciadores que te permiten monitorizar el sonido que estás grabando y escuchar el sonido que estás grabando tú en tu micrófono, generalmente lo hacen con algo de latencia, y la latencia, por poco que sea, para grabar es un infierno. Es decir, cuesta muchísimo concentrarte para hablar o para cantar, es muy difícil monitorizar si tienes latencia. Pero las interfaces, en la opción de monitorizado de las interfaces de audio, escuchas con latencia cero, escuchas tal cual lo que está entrando en la interfaz de audio sin casi nada de latencia. Y lo bueno que tiene esto es que puedes mezclarlo de manera que escuches parte del ordenador para que escuches la instrumental y parte de lo que estás escuchando tú. De esa manera subes el volumen y estás escuchando las dos cosas y puedes monitorizar con latencia cero. Entonces, de nuevo, si lo que vas a hacer es grabar voces, quizás te interese buscar una interfaz que tenga este control. El control mix se suele llamar entre USB y monitorización o entrada, que en inglés suele ser input. Nuevamente, hay algunas opciones bastante buenas y que graban con calidad bastante profesional por relativamente poco dinero. Generalmente las opciones de calidad ya bastante buenas suelen empezar a partir de 200 euros, y quizás eso es un gasto que te interese, bueno, pues en el que te interese invertir, ¿no? Con vistas a largo plazo. Pero desde luego el gasto en el que te interesa invertir, que es el siguiente, y es quizás el más importante en lo que a la calidad del sonido respecta, es evidentemente el micrófono. Por lo general, en la música obtienes lo que pagas. La música en especial es una industria en la que esto se cumple con mucha precisión, y es verdad que el equipo de música es bastante caro. Hay micrófonos, ¿vale?, que cuestan 40.000 euros. De nuevo, estamos hablando de que quieres empezar a grabar tus voces y hay muy buenas opciones por cantidades relativamente asequibles. No obstante, sí que te recomiendo que tengas en mente que por lo general, en lo que a los micrófonos respecta, cuanto más pagues, más vas a obtener. Cuanta más calidad quieras, mayor va a tener que ser tu presupuesto. Y hay una cosa que tienes que tener en cuenta, de nuevo, volvemos al inicio. Cuanto mejor sea la grabación inicial, mejor trabajo van a poder hacer los productores consecuentemente en las siguientes fases de la mezcla y de la producción de tu canción. Si hay un punto de todos estos, aparte evidentemente del ordenador, en el que puedas invertir algo más de dinero, que sea en el micro. Si tienes que quitar algo, por ejemplo, de dinero de la interfaz para meterlo en el micro, está totalmente correcto, porque el micro es lo que más va a impactar evidentemente en la calidad puramente del sonido, de la grabación del archivo crudo, ¿no?, de audio. Yo diría que para empezar hay buenos micrófonos por algo más de 100 euros que te van a dar una calidad de sonido decente, aceptable para empezar. Si quieres ir a algo un poco más profesional que tenga una calidad de sonido ya similar a la que tienen los grandes artistas en los grandes estudios, va a empezar a partir de los 300 euros, más o menos, ¿vale? Un micrófono de 300, 350 euros, ya sobre esa franja hay opciones como este micrófono, por ejemplo, de aquí, que ofrecen una calidad de sonido excepcional. Ya si quieres meterte en la gama alta, vamos a estar hablando de 3.000 euros, 5.000 euros o incluso más, pero bueno, eso se lo dejamos para la gente que tiene ya una carrera construida y que se van a estudios que tienen estos micrófonos ya comprados, muchas veces, por cierto, financiados a largo plazo. Es decir, hay muchos estudios que no tienen realmente estos micrófonos financiados estudio, piden un crédito
hacen esa inversión, ¿no? Porque al fin y al cabo es un negocio y con ese crédito, con ese capital, compran todo este tipo de cosas y muchas de estas cosas las financian. Tú cuando vas a un estudio y grabas en un micrófono de 40.000 euros, ese micrófono de 40.000 euros que el productor te pone, al igual ha estado pagándolo 10 años. ¿Por qué te estoy contando esto? No esperes tú de inicio, según empieces tu carrera, grabar con un micrófono de 3.000 euros o tener tú en tu casa un micrófono de 3.000 euros, porque no es realista, porque es que al igual ni te interesa, porque no le vas a poder todavía sacar todo el rendimiento posible. Entonces, coge el mejor micrófono que te puedas permitir con tu presupuesto, que tenga sentido dentro de tus necesidades y limitaciones en el momento en el que te encuentras, ¿vale? Un micrófono como este, por ejemplo, de nuevo, rango sobre los 300 euros, vas a tener más que de sobra para empezar, para trabajar durante bastante tiempo con una calidad de sonido muy, pero que muy profesional. Y para terminar el vídeo vamos a hablar de ese gran desconocido que te decía, ese apartado que mucha gente ignora, posiblemente por desconocimiento, y que tiene un impacto espectacular en la calidad de las grabaciones, y sin el cual tener un micrófono muy caro, incluso de 30.000, 40.000 euros, no te va a servir de absolutamente nada. Y es el acondicionamiento acústico. Tratar tu sala acústicamente para que no haya una cantidad de reverberación exagerada. Yo recuerdo cuando estaba empezando en todo este mundo de la producción musical que había un poco de desconocimiento con todo este asunto del acondicionamiento acústico. El acondicionamiento acústico no afecta para nada a la insonorización, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver. El acondicionamiento acústico lo que hace es absorber el sonido. Es decir, una vez que pasa por el acondicionamiento acústico, previene que vuelva a rebotar dentro de la sala. Eso no significa que no atraviese la pared y siga para el otro lado, ¿me entiendes, no? Es decir, el sonido sigue saliendo y entrando a la habitación exactamente igual, pero impide que reverbere infinitamente dentro de la habitación o lo ralentiza significativamente. Ahora, este es un mundo en el que tener un poco de conocimiento viene bien, porque hay acondicionamientos acústicos absurdamente caros en los que te puedes dejar muchísimo dinero, y si quieres tener un estudio profesional insonorizado, va a tener que venir un técnico que haga un acondicionamiento a medida en función de las necesidades de tu sala, del tamaño de sala y un huevo de cosas que te va a salir carísimo. Pero de nuevo, para empezar, puedes acondicionar por relativamente poco dinero tu estudio en casa. En mi caso, por ejemplo, esto que estáis viendo aquí, me costó menos de 500 euros, ¿vale? Por menos de 500 euros conseguí una habitación con un sonido bastante aceptable, ¿vale? Ahora voy a hacer algunas recomendaciones sobre cómo creo yo que deberías aproximar o deberías acercarte a insonorizar tu sala. Hay varias cosas que puedes hacer para no dejarte mucho dinero. En primer lugar, este tipo de espumas pequeñas o incluso estas rectangulares más grandes de aquí no cuestan mucho dinero. Hay algunas que no cuestan demasiado dinero, y poner algunas de estas en las superficies más grandes de tu habitación, como puede ser por ejemplo esta pared tan grande de aquí atrás, te van a venir bastante bien. Solo con esto ya vas a reducir significativamente la reverberación de la sala. Es verdad que en los estudios profesionales por lo general atrás se suelen poner difusores que lo que hacen no es tanto absorber el sonido, sino romperlo en muchas direcciones distintas para que se absorba mejor en el resto de absorbentes de la sala. Pero de nuevo, los difusores son más caros, suelen ser de madera, tienen otro tipo de construcción. No es necesario, ¿vale? Al inicio que entres en este tipo de cuestiones para insonorizar bien tu sala. De nuevo, con algunas de estas espumas por tu sala, en las superficies lisas más grandes, ya vas a reducir considerablemente la reverberación. Ojo, no lo cubras completamente cada rincón de la habitación, como ves algunos estudios que están totalmente forrados. ¿Por qué? Porque va a sonar muy apagado el sonido. Va a sonar como si yo aquí ahora mismo te pongo encima una tela, ¿vale? Una tela por aquí encima, o una manta, ¿vale? Va a sonar muy apagado y eso tampoco es lo que estás buscando. Algo de vida la sala debe tener, ¿vale? Y el sonido siempre va a rebotar. Lo importante es que no rebote de manera completamente descontrolada. Entonces, de nuevo, cubre las superficies lisas más grandes, ¿vale? Después te diría que colocaras algunas trampas de graves, por pocas que sean, que son algunas cosas como estas que ves aquí, que suelen ser de mayor tamaño, más densidad y que generalmente se colocan en las esquinas. Como su nombre indica, están especialmente diseñadas para absorber las frecuencias graves. ¿Y por qué se colocan en las esquinas de las habitaciones? Esto es por una cuestión de física de sonido, ¿vale? Las ondas de sonido de las frecuencias graves tienden a irse a las esquinas de las habitaciones y tienden a rebotar por las esquinas. A diferencia de las frecuencias más agudas que rebotan un poco por todas direcciones y es más como un caos, las frecuencias graves se van para las esquinas. Las frecuencias graves
también se propagan con mucha más facilidad que las frecuencias más agudas, en el sentido de que viajan mucha más distancia y son más difíciles de controlar, y por eso hacen falta estos materiales más densos, más gordos, ¿no?, que se colocan en las esquinas para tratar de domar un poco estas frecuencias graves. Por lo menos un poco de acondicionamiento de trampas de graves sí que te recomiendo tener en tu habitación. Y luego hay varias cosas que puedes hacer para mejorar la acústica de tu estudio. Una que se suele hacer, por ejemplo, es colocar alfombras en el suelo, porque claro, no rebota solo por las paredes, también rebota en el suelo y en el techo el sonido. Una alfombra, por ejemplo, en el suelo puede ayudar a absorber algunas frecuencias y es una manera bastante económica y bastante incluso chula, que le da algo de estética a tu estudio, de amortiguar algunas de las frecuencias que puedan pasar por ahí. Y en el techo también se suelen poner algunas de las mismas espumas que pondrías, por ejemplo, por las paredes. Pues por ejemplo, puedes poner algunas en el techo para, si tienes un techo como este, así que es, bueno, pues básicamente totalmente liso, sin nada que rompa por ahí el sonido, pues te puede venir bien. Y otra cosa también que se suele hacer, como veis aquí detrás, es poner un sofá detrás, que seguro que lo has visto en los estudios de muchos productores que tienen un sofá grande detrás. Esto se hace porque los sofás absorben muy bien el sonido. De nuevo, al fin y al cabo, todo el colchón o todos los cojines del sofá son superficies absorbentes muy grandes, con mucha densidad, que absorben muy bien las frecuencias, con lo cual justo detrás de la principal fuente de sonido, que son los altavoces de estudio, suelen absorber muy bien las frecuencias más inmediatas, digamos, o las reflexiones más inmediatas, y aparte actúan muy bien como difusor, porque bueno, tienen alguna forma así un poco distinta, ¿no? Tienen sus formas los sofás y algo ayudan, aunque no sea una locura, pero algo ayudan a romper el sonido y en general pues son un buen absorbente que le dan también estilo a tu estudio de grabación, y al fin y al cabo vas a pasar aquí muchas horas trabajando, así que cuando estés cansado te puedes sentar ahí atrás, relajarte un poquito, ¿no? Estar ahí jugándote algo en el móvil y luego vuelves a tu estudio a continuar trabajando. Pues estas han sido mis 5 recomendaciones para sonar profesional en casa sin necesidad de dejarte mucho dinero. Estas son las 5 cosas más importantes que deberías considerar, en las que deberías invertir tu dinero si quieres comenzar una carrera como artista o quieres simplemente grabar vocales e instrumentales en un home studio. Espero que te haya servido, espero que haya algo que no conocieras que realmente te haya resultado útil. Si quieres más contenido didáctico, útil, relacionado con la música y la tecnología, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube. Subimos 2 vídeos a la semana de carácter educativo, relacionado con la música, el mundo de los artistas, el mundo de la producción musical, etcétera, que creo que te pueden resultar muy útiles. Y nada, espero verte por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.